¿Tu nombre completo? Bueno, yo me llamo Cirilo Escobar Narrea, ¿Cuál es su edad? 62 años, ¿Me podría brindar su sexo y nivel educativo? cuarto de secundaria. Ya. Bien, para empezar con las preguntas, con la primera pregunta, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Que se vivió en la época del gobierno. Repíteme. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, la inestabilidad económica viene del gobierno de Alan García, y Fujimori pues entra y se encuentra ya con ese problema de que no había estabilidad económica, no había estabilidad laboral, no había la convulsión social, el Perú estaba tomado por el terrorismo, y eso, bueno, cuando entró en su primer gobierno Fujimori trató de alguna manera de estabilizar la economía, y también estabilizar la economía y también de pacificar al país. Ya. Como segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, Fujimori implementó el shock económico para poder estabilizar la economía, o sea, actualizar precios, ¿no? Y en cuanto a la convulsión social del terrorismo que estaba viviendo, también se hizo un plan de lucha interna, ¿no? Una lucha frontal contra los remanentes de Sendero Luminoso, y también un plan de inteligencia que llegó a la captura de Abimael Guzmán, y de esa manera se llegó a pacificar. Ya veo. Como tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? ¿Qué políticas sociales? ¿Qué políticas sociales abordó? ¿No? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Lo que implantó Fujimori fue que llegó a esterilizar damas para que no tengan ya más hijos. O sea, pues era una medida también para que salgan de la pobreza, ¿no? Porque a veces no se controlaban y tenían hijos, y esa política hasta ahorita creo que le cuesta también a Fujimori la cárcel por haberle ligado a todas las damas sin su consentimiento. Es una de las políticas que implementa. Después, otra política, la economía, es que de la importación de productos, la importación de vehículos para abaratar, ¿no? En cuanto al transporte, en cuanto a la alimentación,
Ah, Esos más o menos que yo recuerde. ya. Como cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, yo, eso fue una medida necesaria que tenía que tomar cualquier gobierno para poder pacificar al país, porque ya que Sendero Luminoso y el MRTA eran prácticamente enemigos del pueblo peruano y ellos pues estaban en contra y actuando en contra de los bienes del Estado, del Perú, porque actuaban, caramba, tumbando torres de alta tensión, volando puentes, bancos, o sea, todo era un caos. Y eso gracias al primer gobierno de Fujimori se llega a pacificar, ¿no? Mm. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Esa política, como te digo, fue una política de repente de de oficina, porque nunca fueron informados, ¿no?, que iban a esterilizarle a estas damas, que eso iba a ser para siempre, para toda su vida. Y eso está mal, porque toda implementación debería de ser informado, previo consulta, previa consentimiento de cada persona. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo, no. Como pregunta 6, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro, o sea, el presidente Fujimori, juntamente con su asesor Vladimir Montesinos, coimearon, tomaron la prensa, prácticamente ellos como un gobierno dictatorial, tomaron la prensa para que la prensa esté al servicio de ellos y no diga lo contrario que ellos estaban haciendo. Por ello, cada dueño de prensa ha sido pues coimeado con dinero y entonces estaban al servicio del gobierno. Bien, como última y para finalizar la entrevista, ¿cuáles fueron